Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a todos en vilo, que pasó después de que Francesca Chillemi hiciera unas declaraciones que, al parecer, movieron el avispero y provocaron una reacción inesperada por parte de nuestro querido Can Yaman. Así que si les gusta el chisme jugoso, los dramas de la vida real de las celebridades y quieren estar al tanto de todo, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y por cierto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Todos sabemos que Can Yaman es una figura que genera furor allá por donde va. Sus papeles en telenovelas turcas lo catapultaron a la fama internacional, y su vida personal siempre está bajo la lupa de los medios y, por supuesto, de sus miles de fans. Y hablando de su vida personal, uno de los nombres que más ha resonado últimamente en relación con él es el de Francesca Chillemi, la hermosa actriz italiana con quien se le ha relacionado sentimentalmente. Han sido vistos juntos, han compartido momentos que han alimentado los rumores, y la química entre ellos parece innegable. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, ¿verdad? Recientemente, Francesca Chillemi, en una de sus apariciones públicas o entrevistas, hizo unas declaraciones que, sin ser explícitas, dejaron entrever ciertos matices sobre su relación con Can. Quizás habló de la intensidad de la vida con una figura pública, o de la dificultad de mantener una relación en el ojo del huracán, o quizás simplemente respondió a una pregunta directa de una manera que los medios interpretaron como una confirmación, o incluso como una señal de que las cosas no iban tan viento en popa como se pensaba. Los detalles exactos de sus palabras pueden haber sido sutiles, pero el impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los titulares de las noticias se llenaron de especulaciones. ¿Estaban juntos? Ya no. ¿Qué significaba exactamente lo que dijo Francesca? El público, ávido de información, comenzó a tejer sus propias teorías. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, Can Yaman. Porque, como suele suceder cuando se habla de alguien tan mediático, la reacción de la otra parte es tan importante o incluso más que las declaraciones iniciales. Y es precisamente esa reacción la que nos trae hoy aquí. Las informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que se han filtrado en diversos medios de comunicación, apuntan a que tras las palabras de Francesca Chillemi, Can Yaman no se quedó de brazos cruzados. Se dice, y esto es lo que queremos analizar, que Can hizo una llamada. Una llamada que, según las fuentes, fue significativa. ¿Qué se dijeron? ¿Fue una llamada para aclarar malentendidos? ¿Para reafirmar su relación? ¿O quizás para poner punto final a ciertas especulaciones? Imaginen la escena, el teléfono suena. En la pantalla aparece el nombre de Can Yaman. Para Francesca, esto debió ser un momento clave. Las especulaciones sobre su vida sentimental ya eran intensas, y ahora, su supuesto interés amoroso, reaccionaba directamente a sus declaraciones. Esto en el mundo de los famosos, es como un sismo que mueve los cimientos de lo que se percibe públicamente. Los detalles que han trascendido sobre esta llamada son, como era de esperar, escasos y envueltos en un aura de misterio. Sin embargo, se sugiere que Can quería tener una conversación directa con Francesca. Quizás sentía la necesidad de poner las cosas en claro, de ofrecer su perspectiva, o simplemente de asegurarse de que ambos estaban en la misma sintonía después de lo que se había dicho. En las relaciones, especialmente las que son escrutadas por el público, la comunicación es vital, y parece que Can entendió perfectamente esta premisa. Podríamos pensar que la llamada fue para consolarla, si es que sus declaraciones habían generado algún tipo de estrés o incomodidad. O tal vez fue para mostrarle su apoyo independientemente de lo que hubiera dicho. El hecho de que un personaje de la talla de Can Yaman se tome el tiempo de llamar directamente después de unas declaraciones públicas de la persona con la que se le relaciona, nos dice mucho sobre la importancia que le da a esa conexión. También existe la posibilidad de que la llamada tuviera un tono más firme, un intento por controlar la narrativa o por asegurarse de que las interpretaciones de las palabras de Francesca no se alejaran de la realidad. En el negocio del entretenimiento, la imagen lo es todo, y cada palabra, cada gesto, puede ser analizado hasta el extremo. Lo que sí parece claro es que esta llamada no fue casual. Fue una respuesta activa a una situación que se estaba desarrollando en los medios y en la
Opinión pública. Y sinceramente, ¿quién no sentiría curiosidad por saber qué se dijeron? ¿Qué tonos se usaron? ¿Hubo risas o momentos de tensión? Estas son las cosas que alimentan nuestra fascinación por la vida de las celebridades. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman y Francesca Chillemi se conocieron durante el rodaje de una serie en Italia. Desde entonces, los rumores de un romance han sido constantes. Han sido fotografiados juntos en situaciones románticas, y aunque ambos han sido cautelosos a la hora de confirmar o negar oficialmente su relación, las pruebas visuales y los gestos han sido suficientes para que la mayoría de sus seguidores crean que hay algo más que una amistad. Cuando una persona involucrada en un posible romance hace declaraciones, especialmente si éstas son ambiguas o si dan a entender algún tipo de distancia o complicación, la reacción de la otra parte se vuelve un foco de atención primordial. Si Can no hubiera llamado, el silencio también habría sido interpretado de mil maneras, que no le importaba, que ya no había nada, que estaba molesto. Pero al llamar, Can rompe ese silencio y se convierte en parte activa de la historia. Podría ser que Francesca, al hacer sus declaraciones, buscara precisamente una reacción así. A veces los famosos utilizan las entrevistas para enviar mensajes sutiles, para tantear el terreno, o incluso para generar expectación. Si ese fuera el caso, la llamada de Can habría sido exactamente lo que ella esperaba, o quizás incluso más. Y es aquí donde entra nuestro instinto de detectives. Intentamos descifrar las intenciones detrás de cada acción. La llamada de Can a Demet Özdemir, la actriz turca con la que Can tuvo una relación muy comentada y que también generó mucha expectación, después de las declaraciones de Francesca Chillemi, es un giro inesperado que añade una capa de complejidad a esta historia. Espera. Un momento. He cometido un error crucial en mi narración. Mi guión está basado en un titular que mencionaba a Demet Özdemir, pero la información que he estado desarrollando se centra en Francesca Chillemi. ¡Qué despiste! El título dice Can Yaman llama a Demet Özdemir tras declaración de Francesca Chillemi. Esto significa que la declaración de Francesca es el detonante, pero la llamada es a Demet. Esto cambia completamente la perspectiva. Vamos a retroceder un poco y ajustar el rumbo de nuestra conversación, porque esto se pone aún más interesante y, para ser honestos, un poco más confuso de lo que esperábamos. Si la declaración fue de Francesca Chillemi, y la llamada fue a Demet Özdemir, entonces la historia se vuelve mucho más intrigante y, francamente, podría indicar situaciones mucho más complejas de lo que pensábamos inicialmente. Ok, replanteemos. Tenemos a Can Yaman, el centro de atención. Tenemos a Francesca Chillemi, la actriz italiana con quien se le ha relacionado últimamente y cuyas declaraciones han removido las aguas. Y ahora, la bomba, Can Yaman llama a Demet Özdemir, su expareja, la actriz turca con la que mantuvo una relación pública y muy mediática. ¿Por qué llamaría Can a Demet después de que Francesca dijera algo? Esto no es lo que uno esperaría intuitivamente. La explicación más lógica y a la vez la más desconcertante es que las declaraciones de Francesca Chillemi, de alguna manera, afectaron la relación o la percepción de la relación de Can con Demet. ¿Cómo podría ser esto posible? Podría haber varias razones. Primero, quizás las declaraciones de Francesca fueron malinterpretadas por Demet, o por el público, y esa mala interpretación estaba generando un problema o una preocupación que Can sentía necesario abordar con Demet. Imaginen que Francesca dijo algo que, sacado de contexto o tergiversado, podría dar a entender que Can seguía anclado en su pasado con Demet, o que había alguna conexión pendiente que él quería aclarar con su ex. Segundo, y esto es especulativo pero intrigante, tal vez Francesca habló de su relación con Can de una manera que indirectamente se refirió a Demet o a la sombra de relaciones pasadas de Can. Por ejemplo, si Francesca mencionó las dificultades de salir con alguien que aún tiene una conexión fuerte con su ex, o que es constantemente comparado con ella, entonces sería comprensible que Can quisiera hablar con Demet para aclarar la situación o para asegurarse de que ella no se sintiera incómoda o afectada por los comentarios de Francesca. Tercero, y esta es la teoría más dramática, podría ser que las declaraciones de Francesca hicieran que Can se diera cuenta de algo respecto a Demet. Quizás al hablar de su relación actual, Can se dio cuenta de que extrañaba algo de su pasado con Demet, o que las declaraciones de Francesca le recordaron lo que tuvo y perdió. Y en un impulso decidió llamar a Demet para ver cómo estaba, o para reabrir alguna puerta.
Es importante recordar que la relación entre Khan y Demet fue muy intensa y seguida por millones de personas. Aunque Aaron, a menudo las relaciones pasadas de figuras públicas, especialmente cuando hay cariño de por medio, dejan una huella. Y a veces, esa huella puede resurgir de formas inesperadas. Si esta llamada ocurrió y las noticias insisten en que sí, es un indicio claro de que algo está pasando que va más allá de los simples rumores de relación con Francesca Chillemi. Es como si las declaraciones de Francesca hubieran activado un protocolo de comunicación entre Khan y Demet, algo que no esperábamos para nada. ¿Cómo se habrá sentido Demet al recibir esa llamada? Si ella ha seguido adelante con su vida y según sabemos, así ha sido, recibir una llamada de Khan después de que otra mujer de la que se le ha relacionado haya hecho unas declaraciones, debe haber sido, como mínimo, sorprendente. Quizás fue una llamada amistosa a un «Hola, ¿cómo estás?», pero dada la intensidad de su pasado juntos y la situación actual, es difícil creer que fuera solo eso. Podríamos imaginar que Khan, al escuchar o leer las declaraciones de Francesca, sintió la necesidad de contactar a Demet, quizás para ponerla al tanto de la situación, o para evitar que ella se enterara por otros medios y se generara un malentendido. O tal vez, como mencioné antes, para darle alguna especie de explicación o aclaración sobre su situación actual. El hecho de que la llamada se produzca precisamente tras las declaraciones de Francesca Chillemi es el detalle clave que nos hace pensar que estas declaraciones son el detonante de esta conexión con Demet. No es una llamada aleatoria. Algo que dijo Francesca, por sutil que fuera, debió tener un efecto dominó que llegó hasta Demet. Y aquí es donde se nos abre un abanico de posibilidades. ¿Fue un consejo de Francesca? ¿Una confesión? ¿Una crítica velada? O quizás, algo que dijo Francesca sobre Khan hizo que él mismo se pusiera a pensar en Demet. Las dinámicas de las relaciones de celebridades son complejas, y a menudo, las conexiones del pasado se mantienen vivas de maneras que el público desconoce. Lo que sí es seguro es que esta situación nos demuestra que el mundo de Khan Yaman está lleno de interconexiones y que las relaciones, incluso las terminadas, pueden seguir teniendo un impacto significativo en su vida. Las declaraciones de Francesca Chillemi, que en un principio parecían centrarse en su propia relación con Khan, han terminado por trazar un puente hacia su pasado con Demet Özdemir. Así que, para resumir este pequeño caos de información y especulación, Francesca Chillemi hizo unas declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras. Como consecuencia directa de estas declaraciones, se informa que Khan Yaman llamó a Demet Özdemir, su expareja. La razón exacta de esta llamada es un misterio, pero las implicaciones son enormes. ¿Está Khan tratando de cerrar puertas? ¿Abrir otras? ¿Está buscando consuelo o simplemente aclarar malentendidos? Solo el tiempo y quizás futuras declaraciones de los involucrados nos darán la respuesta completa. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta triangulación de relaciones y reacciones ha añadido una dosis extra de drama y emoción a la vida de nuestras estrellas favoritas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar este enredo de relaciones y declaraciones, y aunque las respuestas definitivas no las tenemos, sí hemos explorado las posibles razones y las implicaciones de esta sorprendente llamada. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Por qué creen que Khan Yaman llamó a Demet Özdemir después de las declaraciones de Francesca Chillemi? ¿Qué teorías tienen? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes les guste este tipo de contenido, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar siempre al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.